¿Estás a punto de usar ese scrub de labios que compraste por internet? Pará, no lo hagas. Antes de exfoliarte los labios, mira este video. Sin dudas, a la hora de pensar en labios ideales, se nos viene a la cabeza la imagen de labios suaves, hidratados, libres de fisuras o escamas en su superficie. Esto muchas veces puede llevar a que muchas personas los exfolien utilizando scrubs, creyendo que van a lograr ese tan deseado resultado final. ¿Quién no ha visto esos videos virales de peelings de labios, algún exfoliante labial natural o videos de cómo exfoliar tus labios con azúcar y miel? Las exfoliaciones físicas nos pueden ser útiles para tornar más suaves y más luminosas ciertas partes del cuerpo con piel gruesa, como por ejemplo los codos, las rodillas o incluso los talones. Pero, ¿ocurre lo mismo con los labios? ¿Es recomendable el uso de scrubs u otros exfoliantes para suavizar la superficie de nuestros labios? La respuesta es simple, te la voy a dar en unos minutos. Simpson, usted es diabólico. Antes que nada, si les gusta mi contenido, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en Instagram. En zonas de piel gruesa como las que les mencioné hace un ratito, muchas veces sucede que, por diferentes cuestiones, las células muertas que deberían desprenderse por alguna razón se acumulan, haciendo que la piel se torne áspera, opaca y menos agradable tanto a la vista como al tacto. En estos casos, una exfoliación realizada correctamente nos puede ser útil. Eliminamos así esas capas más superficiales de células muertas, dejando al descubierto capas más profundas y estéticamente más agradables. ¿Qué ocurre con los labios? La respuesta está acá, en la histología. Desde un punto de vista histológico, la piel de nuestros labios no es igual a la piel del resto de nuestro cuerpo. Su estructura es totalmente distinta, por lo que someterlos a los mismos tratamientos que sometemos a un codo o a un talón no sería del todo correcto. Los labios tienen una estructura especial. Están formados por piel, semimucosa y mucosa. La piel es la que vemos rodeando los labios y se continúa con la semimucosa, que es una zona de transición y corresponde al bermellón de los labios. Es de un color más o menos rojizo. Continuándose hacia adentro está la mucosa, que es húmeda, lisa y brillante. Si al labio nosotros lo cortáramos y lo miráramos al microscopio, veríamos esto: piel, semimucosa y mucosa. Si a la piel de otra parte del cuerpo nosotros la cortáramos y la viéramos al microscopio, veríamos esto. Me parece que hay algo que llama la atención, ¿no? Oye, despacio, cerebrito. Como ya les conté antes en otros videos, la capa más superficial de la piel se llama epidermis y cuenta con una porción más externa llamada estrato córneo. Este está constituido por células muertas, opacas, que cumplen una función de protección contra el mundo externo, contra los rayos del sol, contra la pérdida de agua, etc. Cuando esta capa se ve acumulada por demás y se engrosa, la piel adquiere un aspecto opaco, rugoso, incluso se siente áspera. Si la descamación normal de esta capa córnea no ocurre correctamente o sucede de manera más lenta, pueden incluso generarse escamas. Cuando utilizamos un exfoliante, sea físico o químico, lo que hacemos es disminuir el espesor de esta capa córnea. Eliminamos parte de esas células muertas para brindarle a la piel un aspecto más luminoso y una textura más suave. Si miramos las fotos que les mostré recién, podemos ver que la piel del cuerpo tiene un estrato córneo grueso, abundante, bastante prominente. Imagínense lo que sucedería si por alguna cuestión este se engrosa todavía más. Esto llevaría a que la piel se torne opaca, rugosa, etc. En este caso, sin dudas, el uso de un exfoliante no sería muy útil. Ahora bien, ¿qué pasa con los labios? Como les dije antes, los labios están compuestos por piel, semimucosa y mucosa. Antes de utilizar cualquier tipo de exfoliante para los labios, sería útil que recordemos la histología de los labios. Y acá es donde viene la parte más importante de este video. Paren aquello que estén haciendo y préstenme atención. Volvamos a la imagen del microscopio. Si miramos el aspecto histológico de la semimucosa labial, la zona donde frecuentemente se pasan los scrubs labiales, y de la mucosa labial, la parte húmeda más interna, ¿qué es lo que más les llama la atención? La poca capa córnea que tiene la semimucosa labial y la ausencia de capa córnea a nivel de la mucosa. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay prácticamente nada para exfoliar. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ok, volvamos para atrás.
¿Qué es un exfoliante? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Veámoslo gráficamente. Un exfoliante remueve el exceso de capa córnea. Esto puede ser muy útil en zonas de capa córnea gruesa, como ya les dije antes, digamos un talón, un codo o incluso una rodilla. Pero si la zona que vamos a exfoliar no tiene mucha capa córnea, como por ejemplo los labios, ¿cuál es el sentido de utilizar un exfoliante? Mother. Exacto. La piel del cuerpo posee una capa córnea gruesa que cuando se acumula hace que ésta se torne opaca, agrietada, áspera, fea a la vista o incluso al tacto. Al utilizar exfoliantes químicos o físicos, contribuimos en ese proceso de descamación natural, haciendo que estas capas más superficiales sean eliminadas. Dejamos al descubierto porciones más profundas de la epidermis, más ricas en agua, más luminosas, con una textura más suave. Hacemos así que la piel quede con un aspecto más vívido y más saludable. Así logramos que nuestros talones estén más suaves y no nos raspen las sábanas. En el caso de los labios, la semimucosa labial no posee una capa córnea que necesite el uso de un scrub para ser exfoliada. En caso de exfoliar este tejido especial que conforma a los labios, lo único que vamos a lograr es que estos se irriten, sufran de pequeñas lesiones que faciliten la pérdida de agua y que, producto de esto último, nuestros labios se resequen y se agrieten aún más. El que tus labios estén resecos o agrietados no quiere decir que necesiten ser exfoliados. Quiere decir que necesitan que los hidrates más. ¿Usás brackets? ¿Respirás por la boca? ¿Fumás? ¿Te expones al sol sin utilizar un protector labial? Todas estas son causas de resequedad de labios. Al exfoliar un labio reseco, lo único que hacemos es aumentar la pérdida transepidérmica de agua y perpetuar la resequedad de los mismos, haciendo que queden agrietados, resecos o incluso partidos. Para lograr unos labios bellos, suaves, lo único que debemos hacer es hidratarlos y protegerlos del sol. No me maten, no me maten. Yo sé que muchos de ustedes deben haber comprado un scrub, deben tener las re ganas de usarlos, pero créanme, esto que les digo es por el bien de sus labios. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros labios en caso de que estén resecos? Primero, debemos usar protector solar. La exposición solar puede deshidratarlos, hacer que se vean escamados o incluso que se agrieten. Con el tiempo, la exposición solar crónica también destruye el colágeno que existe en los labios, haciendo que estos se afinen. Y también ni hablar del riesgo que existe de desarrollar un cáncer de piel a nivel de los labios por no utilizar protector. Existen un montón de protectores solares labiales que pueden ser útiles para proteger a los labios. Les puedo mencionar por ejemplo al protector solar labial de Dermagloss, al protector solar labial de Isdin, al protector labial de Avène o al protector labial de La Roche-Posay. Siguiente cosa que puedes hacer para proteger a tus labios: dejar de fumar. El cigarrillo es otro factor de riesgo para alterar el aspecto normal y saludable de los labios. Y también es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer de piel. Tampoco te lamas los labios. Esto es algo que muchas veces hacemos de manera refleja cuando sentimos que nuestros labios están resecos. Sepan que el lamerse los labios perpetúa el cuadro de resequedad. Por ende, no se los laman. Pónganse manteca de cacao. Siguiente recomendación: en caso de sufrirlas, no se arranquen las escamas. Tampoco se muerdan los labios, ni se los estén apretando, ni pinchando con nada. En caso de que tengas heridas en los labios que no terminen de resolver con hidratación, sería bueno que consultes con tu dermatólogo. Hay ciertos cuadros dermatológicos que pueden confundirse con labios secos y que en realidad son cuadros distintos. Por ejemplo, las queilitis angulares. La siguiente recomendación sonará un poco obvia, pero no se olviden de hidratar sus labios. Hay que hidratarlos con los productos correctos. Casos leves podrán andar bien con mantecas de cacao habituales, como por ejemplo las mantecas de cacao de Nivea, o con el uso de bálsamos, por ejemplo el bálsamo Acute Lip Balm de Eucerin, el Balsame K de Balush, el Acniven bálsamo labial de Isdin o el bálsamo labial de Cepage. Casos a lo mejor un poco más severos podrán verse beneficiados con la utilización de productos como por ejemplo el Aquaphor de Eucerin. En caso de tener heridas sobre los labios producto de la resequedad extrema, te podría ser muy útil la utilización de productos tales como el Cicaplast Labios de La Roche-Posay. Otra recomendación que podría serte muy útil es la utilización de humidificadores de ambiente.
El uso de estos dispositivos ayuda a que tanto los labios como la piel no se resequen tanto. Sería un buen complemento para los bálsamos y las mantecas de cacao. ¿Qué cosas no debemos hacer para mantener nuestros labios saludables? Utilizar exfoliantes físicos, sean de cualquier marca o incluso caseros. Nada de azúcar, miel ni ninguna de esas mezclas raras. Y tampoco hay que usar exfoliantes químicos, ácidos de ningún tipo. No se dejen llevar por el marketing de productos innecesarios. Utilicen hidratantes adecuados y de calidad. Apliquen protector solar y van a disfrutar de unos labios lindos y saludables sin necesidad de utilizar ningún exfoliante. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si eran de usar exfoliantes para los labios o si tenían ganas de probar alguno. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. No se olviden tampoco de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.